Huracanes, inundaciones, terremotos, todos grandes temas que nos preocupan y nos ocupan. Hoy es el Día Mundial del Cambio Climático, hoy es el Día de la Conciencia Ambiental, corrijo. Y justamente para poder charlar en profundidad y con conocimiento de causa acerca de este tema, tenemos invitado a Lionel Mingo de Greenpeace. ¿Cómo te va, Lionel? Bienvenido. Muy buen día, gracias por la invitación. Bueno, ¿cuánto de lo que ocurre es efecto de la naturaleza misma? ¿Y cuánto es del cambio climático, digamos, por responsabilidad del hombre, la contaminación y lo que hacemos los seres humanos en este planeta? Sí, mira, el tema del cambio climático es la amenaza ambiental más importante que está lidiando la humanidad. Es una realidad cuyas consecuencias las vemos todos los días. Vos estabas hablando al principio de los huracanes. Sí. O sea, en la región donde ocurren huracanes, por supuesto, existieron siempre. Sí. Ahora, lo que tenemos que entender, que el combustible de los huracanes es la temperatura del océano. Y la temperatura de los océanos está subiendo debido al cambio climático generado por el humano. Por eso es que cada vez vemos huracanes más fuertes, más intensos y cada vez más seguidos. En este último tiempo, este último mes, hubieron 3 grandes huracanes que golpearon todo lo que es la zona del Caribe, Puerto Rico, Estados Unidos. Sí, y eso sí se debe al cambio climático. Responsabilidad nuestra, ¿no? El cambio climático principalmente está ocasionado por las que son las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente dióxido de carbono, que eso es lo que nosotros generamos como ciudadanos todos los días con nuestros automóviles, con el consumo eléctrico. Y eso, por supuesto, que es responsabilidad ciudadana, por supuesto, entendiendo las distintas responsabilidades, ¿no? O sea, no es lo mismo la responsabilidad que tenemos nosotros como ciudadanos que la que tiene el presidente de la Nación, y no es lo mismo la responsabilidad que tiene el presidente de la Nación que lo que tiene Donald Trump en Estados Unidos. Claro. Hace poco se acaba de celebrar el Acuerdo de París, que es uno de los acuerdos más importantes en tema ambiental, donde casi 200 países se comprometieron a lidiar con el cambio climático, frenar este incremento de la temperatura por debajo de 1,5 grados. 197 países lo firmaron. Y poco tiempo después, Donald Trump, de manera unilateral, retiró a Estados Unidos de este convenio. No, y además, siendo un contaminante tremendo de los Estados Unidos, justamente ayer hablábamos, simplemente cómo te arman un paquete de regalo en los Estados Unidos es un horror. Te ponen papel y papel y papel y una bolsa enorme así para una cosita así chiquita. Es realmente tan contaminante y que haya salido del Acuerdo de París es realmente un crimen. Es totalmente, o sea, Estados Unidos es el principal emisor de gases de efecto invernadero del mundo per cápita, o sea, dividido por cantidad de ciudadanos en Estados Unidos. El primero es China, el segundo es Estados Unidos, y el primero histórico es Estados Unidos. Es por eso que es tan importante que todos los mandatarios del mundo, que por suerte se mantuvieron firmes en el Acuerdo de París, no se retiraron, o sea, había un miedo de que este retiro unilateral de Donald Trump genera una especie de efecto cascada en otros mandatarios, no. por suerte Gracias no a Dios. ocurrió. Ahora, ¿Por qué es esto? ¿Es porque son el mal personificado? No. ¿Qué es lo que creen ellos que los lleva a salir de este acuerdo? O sea, sobre la política interna de Estados Unidos no me quiero meter, o sea, Greenpeace es una organización que es económica y políticamente independiente, o sea, nosotros vamos más allá de los partidos políticos, ¿no? Pero hay una realidad, o sea, el partido que representa a Donald Trump es el Partido Republicano. El Partido Republicano históricamente tiene una negativa hacia el cambio climático. Es algo que se ve todos los días. Pero en definitiva lo que hace es proteger a las industrias que tendrían que reconvertirse o demás. Digo, en la práctica, retirarse, ¿qué significa? Claro. ¿Beneficiar a quién? En realidad es beneficiar a la vida de todos. O sea, tenemos que entender... se retire. ¿A quién está beneficiando? A todos nosotros. O sea, los efectos del cambio climático los sufrimos absolutamente todos. No, pero ¿qué beneficia a Estados Unidos al retirarse? ¿Qué gana ¿Qué Estados Unidos gana? retirándose del Acuerdo de París? El Acuerdo de París fue firmado por 197 mandatarios que dentro de sus estructuras industriales, por supuesto, se tienen que reconvertir. Obvio que sí. Esa reconversión hacia energías renovables ya está pasando en todos lados. Claro. Incluso en Estados Unidos, lo que es la industria de las energías renovables está dando más empleo en este último tiempo que lo que son las tradicionales. O sea, tenemos que quitarnos de la cabeza la idea que avanzar hacia un futuro verde limpio, donde todos querramos vivir con aire libre, donde no llueva 2 días y nos acostumbramos a ver gente colgada de los techos. Eso es justamente lo que queremos dejar de lado. Y los avances hacia las energías renovables justamente es el camino hacia eso. ¿Las pruebas nucleares que está realizando Corea afectan a la temperatura de los océanos? Es muy difícil responder eso porque no hay todavía investigaciones minuciosas al respecto. Sí, por supuesto, las energías nucleares es algo que Greenpeace está en contra desde nuestro nacimiento, hace más de 40 años, 30 años en Argentina. De hecho, nuestras primeras campañas acá en Argentina fue justamente contra las energías nucleares. O sea, es importantísimo dejar las energías nucleares también representan parte del pasado. Es una tecnología que es la más sucia,
la más peligrosa y la más costosa. Claro. O sea, se puede generar más energía de manera más rápida, obviamente siguiendo por las energías renovables. Que vale aclarar, Argentina, nosotros, nuestro país, tenemos unos potenciales más grandes del mundo en lo que es la generación de energía solar eólica. Sí. Hay otros países que pueden tener más complicaciones por cuestiones de expansión territorial o distintas cuestiones climatológicas. Nosotros no. Nosotros en Argentina tenemos todo para poder desarrollar Todo pasa por una inversión, transición. nada más. Hay que invertir y nada más. Es una decisión política. Sí. Hoy Argentina tiene el 1% de nuestra matriz energética renovable. 1%. Nuestro acuerdo, o sea, nuestro presidente, Mauricio Macri, el presidente de la Nación Argentina, declaró este año el año de las energías renovables. Tenemos un compromiso que nuestra matriz energética sea para el 2025, perdón, las energías renovables, ¿no?, que representan la matriz energética, para el 2025 un 20%. Es súper ambicioso. Sí, muy. Ojalá que se pueda cumplir y eso justamente marca un camino hacia lo correcto. Todavía estamos lejos de cumplir. Recién dijiste, Leonel, al comienzo que el aumento de la temperatura de los océanos genera que estos huracanes que siempre existieron cada vez sean más devastadores. ¿Qué otra cosa, producto del cambio climático, está sucediendo o puede llegar a suceder? Bueno, lo que nosotros vemos acá en Argentina, que tristemente nos estamos acostumbrando, es la intensidad de las lluvias que cada vez son más fuertes y lo seguido que ocurre. Nosotros acá mismo, o sea, no tenemos que irnos a Estados Unidos La para ver cantidad de ese agua que efecto. cae. Exactamente. Que los suelos no pueden absorber la cantidad de agua que cae. Exactamente. Igual eso obviamente hay que dividirlo en dos, ¿no? O sea, por un lado, el cambio climático está generando estas lluvias más intensas. Sí. Y esos suelos que vos bien decís que no pueden absorber el agua, también se deba por el problema ambiental más grande que tenemos acá en Argentina. La tala que es indiscriminada de exactamente árboles. la deforestación. Nosotros acá en Argentina hace más de 20 años que estamos sosteniendo una campaña para protección de los bosques. Logramos que se sancionara una ley de bosques en el año 2007, que es una de las leyes ambientales más progresivas de nuestro país, pero tristemente todavía vemos como hay una gran parte de nuestros bosques nativos que son deforestados de manera ilegal. Ajá. Y eso justamente es muy importante que tomemos cartas en el asunto, porque eso es lo que a nosotros más nos afecta. ¿Ese es el principal problema que tenemos acá en nuestro país? Exactamente, o sea, en el mundo las cantidades de gases de efecto invernadero que emiten en la atmósfera proviene principalmente del sector energético. Sí. Nosotros en Argentina viene el sector, lo que es la parte de la deforestación y la agroindustria. Entonces nosotros es muy importante que protejamos nuestros bosques, que son la esponja natural que tiene. O sea, si yo este vaso de agua lo volcase acá sobre esta superficie, ¿qué ocurriría? Quedaría el agua acá dispersa, Sí, no no se absorbe absorbería, nada. me mojaría. Sí. Si esto lo tirase sobre una maceta, ¿qué ocurriría? Se la absorbe la Totalmente. tierra. Exacto. O sea, obviamente la tierra absorbe más que este acrílico, pero un bosque nativo absorbe mucho más que la tierra pelada. Ni hablar. Por eso tenemos que proteger nuestros bosques. Leonel, vas a volver seguramente, seguimos hablando de este tema, es un tema con el que estamos comprometidos, así que hasta la próxima. Muchas gracias, por la invitación, que tengan muy buen No, día. por favor, y continuamos con este tema, pero con Analia. Continuamos con una sección, mirá, pasa en la vida y también pasa en la ficción. El reciente huracán Irma fue registrado por muchos dispositivos, ¿no? Con esta nueva tecnología salen cronistas, pero también cronistas especializados. Vamos a compartir un video que se viralizó en las redes sociales. Un meteorólogo allí en Los Cayos de Florida registró estas imágenes. Cuando el viento salió a medir precisamente eso, la velocidad, la potencia del huracán Irma. 120 kilómetros por hora. Ahí estamos viendo a Simon Brewer. Y estas ráfagas, ¿no?, que junto a su compañero de trabajo, Justin Drake, salieron a medir en el momento en el que el tornado Irma estaba azotando allí Los Cayos de la Florida. Y eso es real, no hay allí ningún juego de iluminación, ningún juego de realizado, logrado por postproducción, pero ocurrió también en el cine, hace muchos años, bastantes. En el 96, por ejemplo, recordarán cuando hablamos de huracanes de esta película, Helen Hunt está interpretando junto a Bill Paxton Twister. Y ahí vemos este recorrido de ese dispositivo que habían montado en la camioneta precisamente para llegar, el objetivo era al ojo del huracán y medir la velocidad de los vientos. Buenísimo. Toda la destrucción que allí se ve, logro de postproducción digital, una superproducción con un presupuesto de 92 millones de dólares y que recaudó casi 500 millones de dólares alrededor del mundo. Muy buena, muy bien lograda, todas estas escenas de catástrofe. En este caso, la manera en la que muestran
cómo se vive desde dentro un huracán. Lo anterior, pura realidad. Pasa en la vida, pasa en la ficción.